Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Lo primero que voy a aclarar es que sí, ciertamente es un tema muy discutido en la academia, sobre todo porque no hay una respuesta única, no hay una respuesta universal. Y esto nos lleva a que tengamos que analizar caso por caso para determinar si la persona está, por así decirlo, autorizada a incumplir sin incurrir en responsabilidad o qué sucede. Vamos a tratar de generalizarlo y de ser lo más, como dicen, aplatanado posible. Ahora, Carmen, hay una situación de hecho y que es prácticamente generalizada. La cantidad importante de negocios que son de personas que lo tienen alquilado y que definitivamente están cerrados por un asunto que se pudiera calificar de fuerza mayor, pero es un asunto que no lo tenía nadie en agenda. Y de repente, mira, ahora yo tengo mi negocio cerrado, tengo un contrato contigo, tengo que pagarte la renta y reconozco que tengo que pagártela, pero yo no estoy produciendo cheli. Entonces, ¿qué hago ahí? Y como quiera, ¿qué hace el inquilino, pero también qué hace el propietario? Claro. Bueno, lo primero es que hay que ver el contrato. ¿Por qué yo digo que hay que ver el contrato? Porque las reglas de la fuerza mayor que usted menciona no son de orden público y por tanto las partes pueden determinar que un hecho que normalmente no constituya fuerza mayor lo sea y viceversa. Entonces hay que analizar primero qué pactaron las partes ante un evento de fuerza mayor. Si no pactaron nada, si no consideraron nada parecido a lo que estamos viviendo, entonces ahí se aplica la regla de derecho común. El derecho común que siempre se establece en todos los contratos. El problema con el contrato de alquiler, y lo voy a tratar, yo sé que no le va a gustar a mucha gente, pero el problema del contrato de alquiler es que no existe fuerza mayor financiera. Al día de hoy, la jurisprudencia no razona en que hay un evento de fuerza mayor para una obligación de pagar suma de dinero. Y voy a explicar por qué. En otras palabras, para aplatanarlo, el que tiene que pagar, debe de pagar. Sí, pero, exacto, pero ¿por qué? Porque la gente, hay que explicar la lógica para que todo el mundo pueda entender por qué es que la jurisprudencia razona así. Cuando yo hablo de fuerza mayor, hablo de una extinción de una obligación y, por tanto, de un incumplimiento contractual justificado. ¿Qué pasa? El bien que estamos discutiendo, que es dinero, no puede dejar de existir. Por su naturaleza es fungible, es intercambiable. Entonces no existe nada que pueda imposibilitarme a pagar. Yo siempre voy a poder pagar. Ahora, la jurisprudencia excepcionalmente, cuando son obligaciones de pago que están supuestas a darse en un tiempo determinado, dice, ok, para la fecha específica del pago, sí intervino un evento de fuerza mayor. Pero a nivel general, si usted lo que está obligado a entregar como deudor es una suma de dinero, no hay fuerza mayor, en principio. Ok, y una pregunta, Carmen, ahí mismo. Entonces, ¿cuándo se hace ese pago exigible? Porque, por ejemplo, yo fui y empeñé mi celular y lo tenía que pagar el 15 de abril, pero el negocio está cerrado hasta junio. Entonces, ¿desde qué momento se vuelve a ser exigible para el acreedor que yo vaya y le pague su dinero? ¿Me beneficio de algún plazo yo? ¿O tengo que estar atento el mismo 15 para yo ir el 16 y pagarle? ¿O corre el riesgo de pagar mora e intereses, por ejemplo? No, bueno, mira, la verdad es que, lo primero, para eso no hay nada escrito, o sea, es un tema de análisis de principio y derecho común, pero evidentemente si el negocio estaba cerrado, yo tenía una imposibilidad material de pagar, por eso digo, eventualmente la jurisprudencia razona en que ha habido imposibilidad de pagar en un tiempo determinado. Yo recuerdo un caso famoso de un banco que tenía que hacer que tenía que hacer un pago a una fecha determinada, pero por un problema tecnológico no se pudo hacer en esa fecha y no le pudieron cobrar ni mora ni interés porque se determinó que no pudo pagar en esa fecha. Entonces yo pudiera en ese caso que haya empeñado mi celular decir, bueno, pero yo hice lo posible, de hecho yo fui, puedo inclusive probar que fui, que me dirigí, que llamé, que mandé un correo, cualquier gestión que yo haya hecho la puedo probar y finalmente no pude pagar. O sea, es inconsistente que tú me logres cobrar una mora o un interés, así haya estado establecido en el contrato, porque la causa del incumplimiento no es imputable a mí. Mía. Exacto, no es mía. Tu negocio estaba cerrado. Tú tienes un caso, sí, pero tú tienes un caso, ahí está el caso de la mora y del interés. Nosotros tenemos, por ejemplo, la situación de los bancos comerciales. ¿Qué han hecho los bancos comerciales? Le han dicho, mira, tú tienes un préstamo a un año, te voy a dar 3 meses de gracias y te voy a extender el préstamo de un año a 1 año y 3 meses. Entonces tú me pagas, no te voy a cobrar mora ni nada y esos 3 meses tú no me lo pagas. Pero ese no es el caso de un arrendamiento, por ejemplo, de un bien inmueble, de un local comercial, por un ejemplo. En este caso, entonces yo te puedo decir, bueno, mira, te atrasaste con el pago y yo te puedo exonerar la mora, te puedo exonerar la penalidad, te puedo exonerar los intereses. Pero como quiera tú me debes mi mes y tienes que pagármelo. En un mes en el que yo definitivamente no hice nada con el local. Ahí tendría que haber entonces una especie de renegociación. De renegociación o de acuerdo entre las partes independientemente del aspecto jurídico. Es lo ideal, voy a explicar por qué.
Eventualmente existen varias teorías que el inquilino pudiera demostrar para estar autorizado a no pagar durante este tiempo. Imprevisión. Yo puedo decir la teoría de riesgo, el hecho del príncipe, muchísimas cosas. No hablo de fuerza mayor por lo mismo que acabo de decir, de que no hay fuerza mayor financiera, pero yo tengo otras teorías como la excepción de incumplimiento que me van a autorizar eventualmente a no cumplir. Pero ¿qué pasa cuando termina el estado de excepción? Cuando termina y se reanuda el negocio, yo no voy a tener ninguna teoría jurídica que me diga a mí que yo no pague. ¿Y qué pasa? La economía para todos, o sea, no es desconocido que va a quedar resentida. Entonces, en ese escenario es que entra el análisis, o sea, la renegociación, que debo decir, es una obligación, no es moral. Es legal. Porque nosotros tenemos el artículo 1134, párrafo 3º del Código Civil, que dice que yo tengo que ejecutar los contratos de buena fe. Y en virtud de esa obligación de ejecutar los contratos de buena fe, yo estoy obligada, valga la redundancia, ante un cambio drástico de las circunstancias, como definitivamente todos vamos a coincidir que a sentarme a renegociar. Y es interesante. Un paréntesis ahí. Entonces existe la posibilidad de lo que sería, para traerlo más a la percepción común, la demanda en renegociación. Bueno, te voy a aclarar de que la obligación existe. La demanda aquí en el país no hay cultura de haberla realizado, pero está la base legal para poderla realizar. Pero ojo, el juez no está autorizado a modificarlo y yo lo que estoy es obligada a sentarme a renegociar, no a llegar a un acuerdo. O sea, son cosas distintas. Lo que pasa es que el acreedor también tiene que pensar más allá, así como el deudor tiene que pensar más allá, el acreedor tiene que pensar más allá. O sea, si no llego a un acuerdo, la conclusión va a ser la resolución del contrato y 7 años de litigio. Y no sé tampoco cuándo lo vuelvo a rentar, ni si va a aparecer un cliente por la misma situación que hay. No necesariamente tú vas a tener clientes como que lluevan. O sea que lo mejor es hacer un contrato de buena fe y negociar con esa persona. Y en el mejor del escenario, 7 años de litigio, porque si no llego a ningún acuerdo, tú vas a tener que demandarme en resolución de contrato y daño y perjuicio. Y ya de hecho el sistema judicial presenta mora, tenemos un tiempo que no hay fijación de audiencia, por lo que todas esas y audiencias que no se llevaron a cabo. Mientras tanto, el inquilino está en el inmueble. O sea que al final de cuentas también, yo creo que el propietario es el que tiene más que perder. Una pregunta. Totalmente. Otra pregunta. Eso es naturalmente en los contratos de ejecución sucesiva, como por ejemplo el alquiler, el arrendamiento. Pero también surge mucho la duda de qué pasa con esos negocios que se quedaron a medio talle. Por ejemplo, en las ventas. Las ventas. Yo tenía, como se dice comúnmente, apalabreado o prometido que le iba a comprar a Milagros o que le iba a alquilar a Milagros un inmueble en determinadas condiciones en el mes de marzo o en el mes de abril. De hecho, aquellas personas que hacen esa intermediación inmobiliaria siempre andan con su contratico de que yo te alquilo esto a esto y mi comisión es esto. Claro. Eso se firmó, pero llega la pandemia y ese contrato no se puede ejecutar porque no se puede ocupar, no se puede mudar, por lo que sea. Se termina el toque de queda, se terminan las medidas. ¿Es exigible ese contrato de intermediación? O sea, yo le puedo decir a esa persona que se comprometió conmigo a alquilarme el mes de marzo, el mes de abril, 3 o 4 meses, que ven, alquílamelo ahora o págamelo ahora. Pero tu pregunta es si es exigible la intermediación o el contrato en sí, porque son dos preguntas diferentes. Las dos. Primero, la intermediación sería consecuencia de que se produzca el alquiler, es decir, que se haga el negocio. De que lo alquila va a querer su 5% de comisión, pero también... En este caso un mes de comisión, pero si no se ha rentado obviamente no vamos a cobrar, y ahí viene el problema. Zapato propio del agente inmobiliario. Si yo no te renté, ¿con qué cara yo voy a cobrarte esa comisión? Lógico. Es diferente a, por ejemplo, cuando se realiza una venta, ya la venta se realizó y a veces se devuelve la negociación. Ya yo hice mi labor de agente inmobiliario, que era vender, yo vendí. Claro. Si después ustedes no llegaron a un acuerdo, bueno, ya hay un compromiso conmigo, aunque generalmente uno llega a acuerdo porque uno también como agente inmobiliario no quiere perder el cliente, ni el propietario, ni tampoco, obviamente, al cliente que está adquiriendo, que puede ser tu cliente para toda la vida, si entiende que le diste un buen servicio. Claro. Bueno, la verdad que si firmó el contrato, como tú dijiste, exigible como tal sí sería, o sea... Se supone que hay un principio que es el respeto a la palabra dada en materia de derecho civil, que tiene sus excepciones, pero que uno tiene que realmente probar que está en el marco de una excepción. Y sobre todo si son contratos como el que tú dices, en realidad
no se justificaría la excepción porque lo que produciría este evento sería la suspensión de la obligación, no la extinción como tal. Pero aquí hay algo que hay que tomar en cuenta y que creo que todo el mundo tiene que tomar en cuenta. O sea, uno tiene que pensar más allá de lo que dice el derecho. El derecho no tiene, por una cuestión lógica, ninguna ley, ningún principio va a tener la respuesta para todo. Entonces llega un momento en que hay que aplicar, la razonabilidad. Común. O sea, hay un tema de que, yo me voy a, como dicen en el lenguaje común, me voy a trancar en doble C, y que eso es lo que dice el contrato y que eso es lo que hay que cumplir. O sea, hay que pensar más allá. O sea, si usted se va a trancar ahí, usted probablemente lo que compra es un litigio con el tema de que no va a tener una decisión definitiva en un tiempo relativamente oportuno. O sea, en todo caso, el consejo al propietario y al inquilino, en este caso el inquilino, aunque tenga la intención de pagar por el local que tiene alquilado de un negocio que tiene cerrado por la situación que conocemos, no va a poder pagar aunque pueda. Al propietario, aunque quiera, perdón. Al propietario lo que le conviene es buscarle una salida amistosa a eso, porque irse a la parte, echar un pleito judicial le sería más perjudicial que beneficioso, tomando en cuenta el tiempo que duraría el litigio y tomando en cuenta que durante ese tiempo tampoco va a poder desalojar al inquilino. Bueno, no lo va a poder desalojar porque de nuevo no va a obtener una decisión que se lo permita hacer durante ese tiempo. Exactamente. Y además hay que tomar en cuenta también el costo, no solamente el tiempo. O sea, la persona tendría que hacerse representar por un abogado que, por más considerado que sea, le va a cobrar algo por los servicios. Entonces, tomando en cuenta eso, realmente la mejor solución es llegar a un acuerdo. Sí, y si se hace el acuerdo de buena fe, ahí incluso el propietario está ganando al inquilino, se está ganando incluso que el inquilino en algún momento piense, pero mira, este señor fue considerado conmigo en un momento de dificultad. O sea, lo más lógico es que tú le quedes bien o que trates de llevar la fiesta en paz también como inquilino. Claro, además también, de nuevo, esto es un análisis casuístico, porque nosotros nos estamos enfocando quizá en el contrato que tiene mayor dificultad, que es el alquiler de un negocio, pero hay ciertos alquileres que igual no se le aplica la misma lógica y que de todas formas la recomendación es igual sentarse a negociar. O sea, por ejemplo, si el alquiler es de vivienda, usted está habitando el inmueble. O sea, la lógica que estábamos hablando de que yo no puedo producir, de que hay una posible teoría de riesgo del hecho del príncipe, no se le va a aplicar. Todavía siendo un negocio, si usted alquiló el inmueble con fines de depósito, por ejemplo, y lo puso en el contrato que era por fines de depósito, usted está disponiendo del inmueble. O sea, no hay ninguna razón jurídica para dejar de pagar. Pero sí pudiera haber una razón más fáctica que jurídica que no le permita pagar en ese momento, y de nuevo aquí entraría la razonabilidad y tratar de negociar de buena fe. Yo entendí que tú has mencionado varias veces el derecho del príncipe. El hecho del príncipe. ¿En qué consiste eso? El hecho del príncipe es una teoría en virtud de la cual, por una disposición administrativa, en este caso del Poder Ejecutivo, que tiene lo mismo efecto, por así decirlo, de la fuerza mayor, yo no puedo cumplir. O sea, hay muchas personas que en realidad no están pudiendo cumplir la obligación. No por la pandemia, sino por por el decreto. No por la pandemia, no por un efecto directo del COVID-19, sino de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Porque yo no puedo salir, no puedo operar, entonces eso en derecho sería el hecho del príncipe, que es distinto a la fuerza mayor. Es otra teoría. En este caso, teóricamente, una persona pudiera, no vamos a decir que sea el caso, pero pudiera demandar al Estado por tener una situación que le haya impedido cumplir con sus obligaciones a causa de que el Estado tomó una decisión amparado ciertamente en una crisis sanitaria, pero bueno, a mí no me afectaba la crisis sanitaria, a mí me afectó la decisión que tú tomaste para enfrentarla. No es tan sencillo, porque eso se analiza en materia de responsabilidad del Estado, y no creo que existan los presupuestos para yo demandar al Estado por eso. O sea, hay que tener una serie de presupuestos que en la mayoría de los casos no van a estar presentes aquí. Y dado el caso, la conducta, la toma de decisión del Estado estaría justificada. Señores, vamos a una pausa. Francis. El gobierno de la tarde. Son las 4:39 en el gobierno de la tarde. Conversamos hoy sobre las responsabilidades de los contratos en medio de la pandemia con la doctora Carmen Luisa Martínez Cos. Tenemos tiempo para 2 preguntas más, Eduardo. Aprovecho entonces para preguntarle su opinión, porque los abogados, además de pensar en ellos solo como litigantes, son conocedores de la ley y su función.
Y en casos como esto, usted decía que las leyes actuales con las cuales contamos, nuestra jurisprudencia, hay ciertas cosas que no reconocen, la posibilidad de que caiga un meteorito, de que vuelva otra pandemia. ¿Qué recomienda? En España se suele hablar mucho de no legislar en caliente, de no legislar con los efectos directos de una situación ahí mismo, porque a veces provoca cosas de las que después nos lamentamos. Pero ¿qué recomendaría ciertamente, no solo a la sociedad dominicana, tal vez a otras, con respecto a esta enseñanza? ¿Habría que legislar pensando en situaciones que, por otra parte, no son tan frecuentes, por otra parte, son impredecibles, pero está demostrado que pasan? Claro, bueno, yo pienso que no todo tiene que ser legislado. Gracias. Definitivamente que no. O sea, hay muchas cosas que el derecho resuelve por principios generales. Y es mejor que sea así, porque por más anticipación que pueda tener un legislador, nunca va a poder considerar todos los eventos. Todo lo contrario, cuando se ponen detallistas yo cojo miedo. No, porque al revés, cuando uno se pone detallista, corre el riesgo de que al detallar tanto deje por fuera ciertas cosas No, y que meter a la sociedad en un laberinto burocrático que es por terrible. principios generales no hubiesen quedado fuera. Entonces, yo particularmente no creo que haya que tener una legislación particular para esto. Lo que sí yo creo que va a cambiar mucho la redacción de los contratos a partir de ahora. Muchas personas es usual tener una cláusula de fuerza mayor. No, pero es usual. Hay muchos contratos que tienen una cláusula de fuerza mayor. Pero la mayoría, y quizá porque la última pandemia es de principio del siglo pasado, no incluían directamente una pandemia. O sea, probablemente muchos le incluyan, probablemente muchos incluyan también la cláusula hardship, que es la que estoy diciendo de renegociación, para que no quede ninguna duda, no haya que acudir a un principio general para determinar la obligación de renegociar. De nuevo, existe por principio general, pero mucha gente creo que la va a incluir. Yo creo que esa es lo que va a resultar post-COVID a nivel de contrato. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Milagros, Esteban, José Luis. No, de mi parte satisfecho con lo que hemos escuchado y bueno. Ya casi llega el toque de queda. Yo creo que después voy a demandar entonces por daño y perjuicio por no llegar.